Gracias. Bueno, buenas noches. Satria y yo les damos la bienvenida a esta sesión de hoy de lecturas clínicas desde Freud hacia Lacan, eh, retomando el trabajo después del receso de vacaciones de junio. Estamos trabajando la serie este año, Freud frente a la clínica de Charcot, y hoy vamos a retomar el último párrafo que leímos antes de salir, perdón, a vacaciones, que fue un párrafo que vamos a, no solamente a partir de ahí para retomar la lectura, sino que será necesario releerlo, volver sobre él por dos razones. Primero, porque tal vez quienes asistieron o recuerdan, fue un párrafo que nos exigió mucho, de muy difícil lectura. Y cuando un párrafo es así, toca escribirlo, toca, sí, cuando hay algo que no se entiende, es mejor escribirlo para poder entenderlo. Perdón. Esa es la primera razón. Y la segunda es que releyendo el trabajo para hoy, me di cuenta de que ese párrafo no solamente nos estaba hablando en términos de contenido, de términos que son muy importantes para la clínica y que es necesario aclarar como cuadro clínico, tipos y formas frustres, sino que además volvía sobre o se trataba del método de Charcot. Y cuando uno lee ese método de Charcot, yo me dije, pero ¿qué es esto? Esto es el tiempo lógico. Y si es el tiempo lógico, qué pena, pero hay que marcarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es un método, el método del psicoanálisis, es decir, si uno dice que el descubrimiento freudiano fue el inconsciente, ustedes saben que en una disciplina o en una ciencia hay dos cosas que son muy importantes, el objeto y el método de investigación para abordar ese objeto. El método, el método del tiempo lógico es el método propio que es connatural, por decirlo de alguna manera, al inconsciente. Y es lo que vamos a empezar a ver desde hoy, ¿cierto? Vamos a ver cómo ese tiempo lógico, que a veces en nuestra época y en nuestro ámbito, a veces está muy desprestigiado o olvidado también, en descrédito. La gente dice que ya, como estamos en el último Lacan, entonces, claro, ese es es el tiempo sin lógica porque no hay sentido, porque no hay significaciones, etcétera. Pero aún para pensar ese último Lacan, hay que contar con aquello que se descuenta en el tiempo lógico, que como vamos a ver es el tiempo para comprender. Entonces, es fundamental, a mí me parece que el tiempo lógico, como los tres registros lacanianos, real, simbólico e imaginario, y el objeto pequeño a, son los tres elementos fundamentales que nos lega Lacan para leer a Freud y para trabajar y hacer avanzar el trabajo en el psicoanálisis. Entonces, no es de poca monta lo que me encontré releyendo ese párrafo y el método de Charcot. Podría uno decir que pues Charcot es mucho antes de que el psicoanálisis existiera, pero del tiempo lógico podemos decir que no es una invención de Lacan, sino que, como el del inconsciente, es un, más que descubrimiento, lo que hace Lacan es la formulación de ese método que ya venía en Freud, por ejemplo. Ustedes lo pueden encontrar en el texto que es Recordar, Repetir y Reelaborar, que es de los textos clínicos de Freud. Pero lo que hace Lacan es muy bello y es esencial y es darle una formulación que necesitaba ese método. Y en esa formulación, ustedes saben, esa formulación es su texto, el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, que está en Escritos 1. Es un texto de 1945 y en el que encontramos esta aseveración,
que nos muestra que no es exclusivo del psicoanálisis. Dice Lacan, sin duda estas formas, pues las del tiempo lógico, encuentran fácilmente su aplicación en la práctica, en una mesa de bridge o en una conferencia diplomática y hasta en la maniobra del complejo en la práctica psicoanalítica. Y pues algunos que me han escuchado hablar mucho del tiempo lógico, porque ya hemos hecho varias elaboraciones en Daniel Medellín al respecto, en cartel, etcétera. Yo me lo encontraba en la literatura, o sea, uno se lo encuentra en la Celestina, se lo encuentra en el Quijote, es decir, es algo que está ahí en la posibilidad humana de acercarse y de asumir ciertos asuntos que no son los del cotidiano, de los afanes de la conciencia. En ese sentido, pues no nos vamos a poner aquí a repasar todo lo que tiene que ver con el tiempo lógico. Les quería simplemente hacer eh, dos una referencia, recomendarles dos referencias muy especiales. Esta, este trabajo de cartel que lo pueden encontrar en medios de la ANEL Medellín, alias María, el tiempo lógico, el tiempo lógico de una deserción de Sofía Fernández. Eh, es una maravilla como Sofía hizo parte de la comisión de carteles donde estuvimos trabajando sobre el tiempo lógico en el cartel y en la enseñanza de Lacan y ella no pudo continuar con nosotros, pero luego en este cartel trabajó sobre el tiempo lógico en un análisis precioso. Ustedes ven, esto no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero sí con la dimensión humana, con la dimensión del sujeto, ¿cierto? Ella ubica los elementos del tiempo lógico y es un análisis precioso. Si usted quiere saber del tiempo lógico de una manera amena, rápida y precisa, lo invito a que vea esta grabación. De otro lado, este es un texto, el último que escribí al respecto, que es la metodología transversal del sujeto lógico. Lo encuentran en la revista Citerea de la FAPOL. Buscan mi nombre, ahí está el tema también. Pero hoy vamos a abordar el método de Ana, Charcot. Sí, sí. ¿usted nos podría poner de pronto esos dos enlaces en el grupo de WhatsApp, pues después, cuando mañana o así? Listo, listo, listo. Ajá. Gracias. Listo. Eh, entonces, 5 elementos básicos del tiempo lógico. El primero, un problema y una pregunta que conciernen al sujeto que habla o escribe. No estamos hablando del sujeto del inconsciente todavía, simple y sencillamente el sujeto real que habla o escribe y que está concernido por un problema. Y ustedes saben, como en todo problema de matemáticas, usted formula el problema y termina con una pregunta. Es lo que ocurre con el tiempo lógico. Es el punto de partida. La resolución de esa pregunta implica una conclusión o un acerto que el sujeto podrá sustentar y del que dependerán una decisión y un acto, ¿sí? Que lo conducirán a una decisión y a un acto. Eh, Tercer elemento, algunos otros. Cuarto elemento, 3 modulaciones del tiempo. Lacan no dice que hay 3 tiempos lógicos, sino que hay un tiempo lógico que se modula de 3 maneras diferentes, de 3 maneras. El sujeto se modifica en la medida en que el proceso avanza. Y eso es lo que él llama 3 modulaciones del tiempo: el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Y quinto, 12 canciones o tiempos de vacilación que marcan el paso de una modulación del tiempo a la otra. Esos son los 5 elementos. Vamos a tratar lo que intento, ¿cierto? De que leamos y encontremos estos 5 elementos para verificar que la clínica de Charcot, el método de Charcot, que él no sabía cómo formularlo, pero del que hablaba, porque le habló a Freud y a sus estudiantes les hablaba de ese método,
es el método que está marcado por este tiempo lógico. Así que nos preguntamos, de ese tiempo lógico en la clínica de Charcot, ¿cuál es la pregunta que le exige una conclusión? ¿Cuáles son las escansiones? Al menos debemos ver dos. Que eso es, por ejemplo, lo que le permite a Sofía diferenciar y marcar los tiempos lógicos en la película. Y eso lo aprendimos en ese cartel, sí, en ese cartel, y era, si vos sitúas las escansiones o si vos sitúas uno de estos elementos, puedes reconstruir los otros elementos porque forman una estructura, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas dos escansiones y cuáles serían los índices de las tres modulaciones subjetivas? Estos índices, se los recuerdo, para quienes lo escuchan por primera vez, pues espero que pueda ser claro con lo que vamos a ver. En el instante de ver, el sujeto de la oración es un sujeto impersonal y se modula por un se sabe qué. Elemental, todos partimos de ahí en una investigación. Es el punto de partida, lo que llamamos el marco teórico, por un lado, y por el otro, los elementos que son el objeto de la investigación. Es decir, partimos de lo que se sabe, de lo que es evidente. Luego, en el tiempo para comprender, bien, es el tiempo de las hipótesis. Y aquí es donde entran a jugar los otros. Vamos a verlo después. Y es el tiempo en que el sujeto se comienza a partir de los elementos que ha encontrado y del punto de vacilación a formularse hipótesis como todos en la vida, tanto para saber si vamos a comprar una determinada nevera, una lavadora, el pan, qué tipo de pan, como para cosas mucho más esenciales. Si X, entonces es posible que Y o Z. Si compro estos zapatos, esto va a pasar. Si compro aquellos otros, esto puede pasar. Y si compro los terceros, pues esto puede pasar. Entonces es el momento de las hipótesis. Y luego, después de la segunda expansión, va a venir el momento de concluir, que es el tiempo del acerto anticipado, donde viene el sujeto que viene aquí, es el sujeto en primera persona del singular, el que puede concluir, el que formula su conclusión, su decisión, su acto y puede sustentar. Se expresa en puedo decir que, ¿sí? El primero es el sujeto impersonal, el segundo es el sujeto recíproco, que es si lo vamos a ver ahorita, si alguien piensa una cosa y el otro piensa otra, pues bueno, ¿qué puedo pensar yo? ¿Qué puedo deducir yo? Aquí es donde entran los otros en juego. Y el tercero viene la primera persona del sujeto recíproco, que es el tiempo de comprender, pasamos al sujeto de la enunciación, al que habla en primera persona. Yo puedo decir que. Bueno, entonces, veamos el problema y la pregunta. Tal vez algunos recuerdan, yo quería preguntarlo antes, pero todos recordamos cuando empezamos estas lecturas la pregunta de Charcot, ¿cierto? Cómo Freud, eso fue lo que nos enganchó a la lectura, ¿cierto? Cómo Freud, lo primero que nos transmite en el texto que estamos leyendo, Charcot, escrito por Freud en 1893, después de que supo de la muerte repentina de Charcot. Y lo primero, de las primeras cosas que nos escribe es justamente por qué Charcot se queda en la Salpêtrière y por qué Charcot empieza el trabajo del que todos conocemos. Entonces, quise traerlo. En esa época concluimos el problema y la pregunta que motivan el trabajo de Charcot es por la locura y la locura femenina muy especialmente. Traigo nuevamente este bello párrafo que escribe Freud recordándonos esto. Satria, ¿lo querés leer, porfa? El Sí, rico material, sí, eso. ahí se me escucha bien. No, ¿cierto? Sí, ahí sí, se Sí. escucha.
El rico, bueno, si alguna cosa me dicen, el rico material de los hechos neuropatológicos, por completo ignorado en esa época, despertó su temprana curiosidad científica. Ocurrió ya, según él contaba, siendo un joven interno. Por ese tiempo, toda vez que visitaba con su médico jefe uno de los departamentos de la Salpêtrière, Instituto Asistencial de Mujeres, y recorría esa selva de parálisis, espasmos y convulsiones que hace 40 años no habían sido bautizados ni eran entendidos, solía decirse, será preciso que vuelva aquí y me quede. Y cumplió su palabra. Bueno, exactamente. Y ahí leemos no solamente que Freud percibe cuál es el deseo de Charcot, que es el deseo de saber, ¿cierto? De qué pasa, sino que, digamos así, es esa curiosidad a la que de alguna manera Charcot también Freud mismo, digamos, lo voy a decir esto, es el deseo al que adhiere Freud en términos de una transferencia de trabajo, porque había una comunidad de trabajo a partir de esa pregunta. Y esa pregunta, que era la que venía en Freud desde muy niño, encuentra aquí a alguien que también puede hacerse esa pregunta. Entonces tenemos ya claro que en Charcot hay una pregunta que le concierne y que quiere resolver. Allá no se puede volverla un instante a la anterior, solo para tomar una capturita. La anterior, es que aquí, eso, así, esta. Ya, muchas gracias. Listo. Tenemos claro cuál es la pregunta al que le está exigiendo una conclusión. Ya tenemos claro que es su pregunta por la locura femenina, por lo femenino. Y venimos ya al párrafo. Entonces, no lo vamos a releer desde el texto, sino que pues lo desglosé tratando de separar como las modulaciones del tiempo lógico, por lo menos para tratar de identificar las escansiones. Es textual, pero está desglosado por las oraciones, por las proposiciones. Escribe Freud. Acerca de su manera de trabajar, Charcot nos refería esto. Miren, solía mirar una y otra vez las cosas que no conocía, reforzaba día tras día la impresión que ellas le causaban. Ahí uno diría, pues es que mire, la función de la mirada, pues de una vez, ¿esto cómo se llama? Sin lugar a dudas, instante de ver, ¿cierto? Bueno, reforzar, pero está el instante de ver, solía mirar una y otra vez las cosas que no conocía, reforzaba día tras día la impresión que ellas le causaban, hasta que de pronto se le abría el entendimiento. Entonces, entre ese mirar y mirar, ¿cierto? Hay un tiempo que marca la transición por ese hasta que de pronto, ¿sí? Algo ocurría, ¿cierto? Y es que se le abría el entendimiento, tiempo para comprender. Y era que entonces, ante el ojo de su espíritu, se ordenaba el aparente caos que el retorno de unos síntomas siempre iguales semejaba, ¿sí? Ese retorno de los síntomas siempre iguales le permitía organizar lo que al principio era ese caos. Entonces, podríamos atrevernos a decir que no está tan claro la escansión, pero lo que sí está claro es que aquí hay un instante de ver, ¿cierto? Esto sí, pues está claro, y aquí le podemos poner el título, instante de ver. Eso está claro. Ni Freud, Freud no sabía que estaba escribiendo este primer momento del tiempo lógico, instante de ver. Ana, una cosita Sí, que es decís. que usted nos decía en el instante de ver que se sabe que, pues como impersonal, que es muy Ajá, charro que aquí sea precisamente lo que no se conoce. Pues exacto. y se sabe que es también reconocer, por ejemplo, pues sí, el vacío de saber. Claro, la pregunta, él se sabe qué es,
no solamente el punto de partida, ¿cierto? Teórico, digámoslo así, los elementos, sino también los objetos que nos hacen pregunta. Yo sé que hay este fenómeno, pero no sé. Por eso la pregunta era fundamental. Bueno, ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Cierto? ¿Por qué estos síntomas, estas parálisis o esos ataques? ¿Cierto? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Está toda la pregunta ahí. Y ese es un se sabe qué. Yo sé que esta señora tiene una parálisis, que no tiene nada orgánico. ¿De dónde viene? ¿Mm? Ese es un se sabe qué también. Ajá. No es solo pues la parte teórica. Perfecto. Bien que lo subrayaste ahí, para que no dé el malentendido de que es simplemente una cuestión teórica. Bien. Instante de ver. Entonces solo miraba una y otra vez las cosas que no conocía, reforzaba día a día tras día, la impresión que ella le causaba. Entonces, hasta que de pronto se le abría el entendimiento. Aquí viene entonces el tiempo para comprender, que es el más extenso tiempo para comprender. Obviamente que yo estoy sometiendo mi lectura a control con ustedes. De pronto podemos encontrar otra cosa, pero inicialmente pues les propongo como este tiempo para comprender que está dado por la manera como, recuerde que estas son, es Freud transmitiendo lo que Charcot decía de su propio método. No es Freud hablando del método de Charcot, sino lo que Charcot les decía acerca de su manera de trabajar. Él, Charcot, nos decía esto, que solía mirar y hasta que de pronto se le abría el entendimiento. Y era que entonces, ante el ojo de su espíritu, se ordenaba el aparente caos que el retorno de unos síntomas siempre iguales semejaba. Hasta ahí, entonces, obviamente, lógicamente tenemos que suponer aquí otra escansión y que nos va a llevar al momento de concluir. Y este es el momento de concluir. Así surgían los nuevos cuadros clínicos, porque eso implicaba una conclusión de parte de él. Y él decía, este cuadro clínico se singularizaba por el enlace constante de ciertos grupos de síntomas que se habían ordenado en el tiempo para comprender. Entonces, este es el momento de concluir. O sea que cada cuadro clínico que proponía Charcot era el resultado de un proceso lógico respecto a un fenómeno determinado. ¿Cuáles son esos cuadros clínicos y eso es lo que vamos a ver cuando empecemos a leer los casos, ¿cierto? Las presentaciones clínicas. Pero por lo pronto podemos plantear. Y entonces surgían en el momento de concluir ese dictamen, esa conclusión, ¿cierto? Yo puedo decir que aquí hay un nuevo cuadro clínico, singularizado, pues como decimos, por el enlace de esos grupos de síntomas que siempre venían de la misma manera, ¿cierto? Se presentaban de igual manera. Ana, Listo, sí. te Pregunta. pregunto, ¿los colores obedecen a algo? ¿Estás Hmm. poniendo aquí? Exacto. Sí, nosotros aquí siempre El azul. seguimos Ujú. los registros lacanianos. Entonces, el instante de ver es lo real. Entonces, por eso es azul. Ujú. Estoy ahí, se saben algunas cosas, pero pues está ahí. Yo no, Ajá. como sujeto, nada. En segundo lugar, está verde, el tiempo para comprender, porque es el tiempo donde intervienen los otros. Es, digamos así, en el momento de las hipótesis, entra un vínculo de cierta manera imaginario, sin ser una identificación, pero es un Mm, vínculo imaginario en términos hipotéticos con el otro, que es hipotético en la cabeza del sujeto. Y obviamente el final es simbólico porque es el momento de concluir, es el momento donde el sujeto puede decir yo y situarse en el nivel de la enunciación. Y ese nivel de la enunciación ahí es simbólico, porque sí. teniendo en cuenta esto y esto, yo puedo decir que puedo afirmar.
te pregunto, ¿y esas canciones están en qué registro? Están en el registro de la vacilación, son de la acción, tienen que ver con la acción, porque todo esto, el objetivo del proceso lógico no es una mera especulación, sino Ajá, que implica un acto, ¿sí? Miren los tres prisioneros, que es la base de Lacan, ¿cierto? Los tres prisioneros deben deducir qué disco llevan a la espalda, si blanco o negro, y ajá, cuando concluyan, es decir, decidan cuál es el disco que llevan, deben dar un paso adelante. Deben dar ajá, un paso adelante y decir, soy blanco o soy negro y lo sé por estas razones. muy Si bien. ustedes ven ahí, pues algunos que son analistas o están en ese medio, este es el elemento del pase, es dar un paso al frente y decir, yo puedo decir y justificar algo respecto a mi proceso de análisis, doy el paso y me presento el pase. Entonces, es un paso, efectivamente, es literal. El director de la Ujú, prisión dice, y cuando estén listos, salgan y den sus razones, y ellos dan el paso. Y es lo mismo, ¿me caso o no me caso? Empiezo a pensar. Finalmente, después de tanto, de todo este proceso subjetivo, decido que me voy a casar. Ok, eso es una decisión, pero esa decisión no se queda en el ámbito especulativo, sino que implica un acto. Entonces, es ese acto final, uno podría decir aquí que es el acto final, el acerto anticipado implica un acto, ¿cierto? Implica un acto. Y ese acto está en relación con las vacilaciones intermedias entre cada modulación del tiempo lógico, ¿cierto? Porque eso es lo que pide el director de la prisión. Deben dar un paso adelante y dar sus razones. Incluso le dice, antes de dar sus razones, del paso adelante. Es toda la cuestión del acto, ¿cierto? Y que para Lacan no es cosa menor, ¿cierto? Todo lo que es el seminario 10 es hablar, es hablar de la angustia respecto a esos movimientos y esas dimensiones del acto. Entonces están en relación con el acto y ese paso al acto pues es real, es del orden de lo real, me atrevería yo a decir. Es un real, porque es que no hay lo real, sino es uno de los aspectos de lo real. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos esto, los tres tiempos lógicos, y ahora vamos a continuar con lo que él nos dice, ¿cierto? Vamos a meternos en las conclusiones de esos nuevos cuadros clínicos, ¿cierto? Que son las conclusiones de Charcot. Él nos dice, nos aclara que esto fue lo que nos dio tanto tiempo y que había que escribirlo. Si yo no escribía esto, no lo podía entender así tan claro. Ana, qué Sí, pena interrumpir. Y uno sí, podría decir que en ese segundo tiempo de expansión podría ser el caos, que es como una vacilación o nada que ver. no, porque Y la vacilación tiene que ver con el momento, con un movimiento. por, En el tiempo para ajá, comprender, y era donde, entonces ante el ojo del espíritu se ordenaba el ajá, aparente caos. ajá, O ante el sea, ojo del espíritu. o sea, que va, pues, o sea, ahí donde estaría la vacilación, pues por decirlo así, porque uno tiene que estar ahí, puede No, estar al aire, pues puede estar es no sé si me hago no está tan claro en este tiempo lógico de Charcot. No lo veo tan claro. Para mí el indicador de vacilación y ya lo vamos a ver más adelantico, es el hasta que de pronto. O sea, aquí hubo un tiempo de detención, de quedarse quieto, de mirar, de observar las cosas. Ujú, Tuvo que pasar un momento en que no se decidía, ¿cierto? Que hubo algo, ya lo vamos a ver más adelante. listo. Y viene el tiempo para comprender que es un tiempo quieto también. Cuando uno está en las hipótesis, uno está
pues es un hervidero en la cabeza, es un caos en la cabeza, pero vos estás quieto, no, estás quieta, no das un paso, ¿cierto? Es como cuando vos vas al supermercado o al almacén. Bueno, compro este jabón o compro aquel otro. Ah, no sé qué hacer. Voy a poner los dos en la canasta. Y en el momento de pagar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, ahí estás vacilando. Entonces, finalmente te quedas quieta, pensás y decidís. Pero aquí no se ve bien, aquí no se ve claro. Yo les recomiendo ver la grabación de la de Sofía para que se den cuenta que ahí sí la vacilación estaba muy clara. Y en los tres prisioneros, claro, ellos en el instante de ver ven que los otros dos son blancos y ahí iban a decir, ah, yo puedo ser, si yo soy blanco también yo puedo salir, pero después digo, no, pero es que hay dos círculos negros. Yo pudiera tener un círculo negro y eso los detiene. Iba a dar el paso, se detiene. Y lo mismo después del nuevo tiempo para comprender. Ven cómo los otros vacilan y esa vacilación de los otros les da la clave de que realmente son blancos, de que cada uno es blanco. Entonces, no es tan sencillo de ver, pero ahí está, y ahí está, ahí está para que nos pongamos en esa tarea de buscarlo, ¿cierto? Bueno, Ana, y otra cosita, pues yo sí, con lo que acaba de hablar ahí con Adela, pensaba que si ese tiempo para comprender en realidad no es como tanto del registro imaginario, pues no, eso no es propiamente imaginario cuando uno está en las hipótesis, o sí. Pues sí, digamos que uno aquí, pues sí, como en comparación con los otros dos, entonces como que lo puedo ubicar en el imaginario, pero si es imaginario eso, sí, te lo voy a es más bien explicar por como qué. simbólico. Sí, te lo voy a explicar por qué, que es una cosa que nos costó mucho encontrarla en la lectura del texto de Lacan, y es que él nos dice, A, son tres sujetos, A, B y C. A es el sujeto real que debe decidir. B y C son los sujetos de sus hipótesis, son imaginarios, no son reales. ¿Sí ves? Es eso. Entonces, O aunque sea, yo no te es tenga como... real, aunque sean tres personas reales, ¿sí? Aunque sean tres personas reales como los tres prisioneros, Ujú. Claro, B y no y es C tampoco... B y C son sujetos en su mente, en su hacer hipótesis, porque él no les puede preguntar, él no les puede hablar, él no, es que tiene prohibido comunicarse con ellos. Entonces ellos van a devenir simplemente sujetos, Imagino. imagínate, en Y ese sí, sentido. yo aquí pensando en, pues, por ejemplo, en la primera, la segunda y la tercera persona, que digamos cuando es como la segunda persona, pues es como el tú, ahí no hay tú, es como una No, tercera persona, ese imaginario, pues él exactamente. tiene, no tiene, porque yo no estoy hablando con él, sino de él, como... Exactamente. Y automáticamente, Ujú. ese es el sujeto imaginario. ¿Sí? La tercera persona siempre es imaginaria, no existe en la conversación. En la conversación solo existe la primera y la segunda. ¿Sí? En este caso, el sujeto que va a hablarle al director para explicarle por qué él deduce que es blanco. Los otros siguen siendo imaginarios, él no se dirige a ellos, los tiene en cuenta y habla de ellos, siguen siendo imaginarios para él. Muy importante. Gracias. Ese es un punto Difícil. muy importante. Por ejemplo, hay un psicoanalista que decía que el tiempo lógico implicaba suponer una relación sexual porque los tres salían al mismo tiempo. No, no, porque el sujeto B y C son imaginarios para A y viceversa. Para C, A y B son imaginarios y así sucesivamente. No puede haber relación sexual tampoco ahí. Bueno, entonces eso. Momento de concluir, listo, y sigamos ya entrando en lo que él continuaba por decir. O sea, el momento de concluir implicaba cada cuadro clínico que él singularizaba.
Y ya sabemos, un cuadro clínico, entonces, eso lo captamos la vez pasada, está constituido por casos. Ahora, los casos completos y extremos, como explicaba Satria al final, son los tipos, es decir, completos y extremos. Entonces yo me imaginé, si este es el cuadro clínico, un extremo es A y el otro extremo es Z. ¿Sí o no? Pues sería como lo lógico. Tipo extremo en términos positivos, tipo extremo en términos negativos. Y esos casos extremos, tipos, se podrían recortar con el auxilio de una suerte de esquematización. Continuaba Charcot o Ana, explicaba. Sí. ahí con ese esquemita que usted hizo, a mí se me viene otro esquema que es el del espectro, que no es Eso. como mentiras, no, depende del Sí, sí, espectro. sí, sí, yo creo. Sí, depende del espectro, pero habla, habla. Pues Mm. porque primero pensé en en lo que se habla en el DSM del espectro autista, pues como digamos, del caso más grave al más leve. Yo pensando Exacto, como que el más grave sería el tipo y el más exacto. leve de pronto un frust, pues que no fuera otro Sí, tipo, sino, pero después pensé en en el espectro electromagnético, que sí, está, digamos, el infrarrojo y al otro lado el ultravioleta y en realidad son como, pues diría uno, digo yo pues en mi ignorancia, como dos extremos, pues que sí exacto, sería más parecido exacto, a eso. exacto. Exactamente. Yo creo que los que están tratando de entender el autismo. Yo o sea, yo creo que desde la perspectiva que estamos leyendo, es decir, entendiendo que a pesar de las dificultades, son sujetos que están tratando de entender, que no pueden ir más allá de cierto elemento, pero se están haciendo una pregunta y están tratando de explicar la cosa por el lado de un espectro, como el espectro y como estos tipos extremos, ¿cierto? Yo Aunque también, creería por que, ejemplo, acabo de decir, pensar en en otro esquema, en la campana de Gauss exacto. que digamos en el centro están pues la mayoría de los casos, pero que tal vez sería, tal vez no mentiras, Ajá, sí, sí, yo pues, también creo. Espectros, ajá, el espectro lumínico, ¿cómo es que dijiste? Eh, electromagnético. el espectro electromagnético y tal vez el de la luz también, ¿cierto? Eso, El que sí. da para el arco iris. Y esta otra que me gustó, la campana de Gauss. Sea, bueno, eso es. Y sobre esa base, entonces él va a decir, y desde los tipos, estos extremos, A y Z, el ojo, dice, continúa Charcot explicándolos, el ojo perseguía las largas series de los casos menos acusados, las formas frustres, que terminaban por perderse en lo indistinto desde este o este otro rasgo característico. Y ya busqué, yo vi en el diccionario formas frustres en francés, en el diccionario en francés, y me encontré esto, es un diccionario francés que le tengo mucha confianza y traduce así, está en amarillo, significa, especialmente en términos de medicina, lo que es atenuado, leve, la forma frustre de una enfermedad o síntomas frustres son síntomas atenuados o leves, ¿sí? Que estábamos pensando que también podría ser algo muy usado, él también está el uso de una moneda frustre que se ha usado mucho, entonces ya casi es lisa, ¿cierto? No se ve el relieve, o también de lo brusco, pero ellos indican, en medicina es una forma atenuada, atípica y leve. Entonces eso me da a dar a mí que A y Z son formas tipos, es decir, típicas, típicas, ¿sí? Acentuadas, si es lo contrario, Ujú. y graves, ¿cierto? Podría ser eso, ¿cierto? Bueno, graves. En extremo A tenemos lo más grave, en el extremo Z podemos tener lo que es graves o aliviadas, porque si estoy en el lado del que no hay nada, entonces en el otro extremo es que no hay nada, no hay ninguna señal.
Pero aquí pondría yo una pregunta y esperemos que eso no lo resuelva cuando leamos los casos, las presentaciones de casos. Yo creo que ahí Porque podremos por eso recordar. es que a mí este esquemita como que no me cuadra del todo, porque yo creería que solamente son las formas típicas acentuadas o graves y no las aliviadas. O sea, ya no sería, pues digo yo, pero como hipótesis, que no es una forma, Exacto. o sea, que la TIP es cuando es la enfermedad, la forma frustra es cuando es leve, y eso cuando hay salud no es ninguna de las dos. Pues como, Ninguna de las. Exacto, exacto. Sí, ahí queda la duda. Bueno, se nos genera la pregunta. Esperemos que ya que podamos responderla después. Bueno, y ahora aquí donde decía Freud que dice, hasta que de pronto se le abría el entendimiento. Y aquí hay una nota de pie de página de Strachey. Me fui a esa nota de pie de página. Strachey a veces no lo entiende de qué se trata, pero sí nos da unas informaciones muy valiosas. Y aquí está, hay que rescatarla, sobre todo valiosas en el contexto de lo que es la enunciación y bueno. Él nos dice que ese asterisco dice, Freud destacó esto, ¿cierto? Hasta que de pronto se abría el entendimiento, tiempo para comprender. Freud destacó esto, primero, su informe sobre sus estudios en París y en Berlín, que lo leímos, y volvió a mencionarlo en palabras algo diferentes en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y en su carta a El Disco Verde. Entonces me fui a buscarlos, son corticos, son breves, pero nos ayudan muchísimo. Sobre todo la primera, porque esto ya lo había dicho en el informe sobre sus estudios en París y en Berlín. Y recuerdan que de pronto cuando leímos ese pedacito, yo les decía, Charcot trabaja en cartel, porque es que realmente trabaja, ahí entra la categoría de los otros, trabaja con los otros, piensa con los otros y es efectivo, miren. O sea, ni que hubiera entendido a Lacan. Esto lo dice en el informe, ¿cierto? Lo leímos ya hace días. De su informe. Freud trabajaba es Charcot, perdón, yo estoy aquí. Freud también, pero Charcot trabajaba en cartel sin saberlo. Y aquí está el tercer elemento del tiempo lógico, que son los otros. Escribe Freud en 1886. La clínica estaba abierta. Ay, no, leemos a Tría por. Sí. la clínica estaba abierta para todo médico que allá se presentara, y el profesor desempeñaba su trabajo en público, en medio de todos los médicos jóvenes que lo asistían y de los médicos extranjeros. Parecía, por así decir, trabajar él junto con nosotros, reflexionar en voz alta y estar a la espera de las objeciones de sus discípulos. Quien se, quien se atreviera podía terciar en la discusión y ninguna observación era desatendida por el maestro. La sencillez en las formas de trato, la cortesía igual para todos, que asombraba al extranjero, hacían fácil aún para el más tímido participar plenamente en las indagaciones que Charcot proponía. Ana, pero Ahí ahí no está. serían los otros imaginarios, sino ya sí los otros de la segunda persona. Imaginarios en el sentido de que, ¿qué estás diciendo? Y yo lo que estás diciendo, ¿sí? Lo estoy pensando. Sí cuadra con lo que yo estoy planteando como hipótesis, ¿cierto? Lo vamos a ver en esas presentaciones clínicas, pero lo que sí quería subrayar es que parecía, por así decirlo, trabajar él junto con nosotros, ¿cierto? Como en un cartel, ¿cierto? Tenemos la pregunta, pero el más uno trabaja con los cartelizantes. Reflexionar en voz alta, ¿cierto? Y es esto, parecía reflexionar en voz alta a partir de lo que el uno le decía. Y miren, y estar a la espera de las objeciones de sus discípulos. Esas objeciones le nutrían, ¿cierto? Si este dice que sí o dice que no, esto no es así, ¿por qué sería, cierto? Es todo lo que le permitía alimentarlo. Ahí en ese sentido creo que siguen estando
en términos de ser los sujetos hipotéticos que le permiten nutrir no, movilizar las hipótesis. Quien se atreviera, mira aquí, quien se atreviera, que hay un motivo de vacilación, no era fácil dar el paso ahí. Si uno diría dar el paso ahí, sería el paso a hablar, ¿cierto? Si me decido a hablar. Estoy pensando eso cuando aquí, por ejemplo, que están todos tan callados, pero si alguno quiere hablar puede interrumpir en cualquier momento. Pero es eso, usted está en una reunión, ¿hablo o no hablo? Estoy pensando esto, ¿hablo o no hablo? Y doy el paso. Hablar es un acto, ¿cierto? Es un acto también, si lo podemos pensar, no solamente el acto de dar el paso, eh, como los tres prisioneros, o como en la película de Sofía, salir o no de la selva, sino que aquí sería dar el paso a hablar, aquel que se atreviera y podría decir, podría terciar en la discusión. Y él, como supongamos que quien se atreviera fuera un A, ¿cierto? Eh, Charcot estaría en el lugar de B y C, porque este A está escuchando a B y a C, a Charcot y a otro compañero. O también, si Charcot es el A, este podría ser un B, ¿cierto? Y otro compañero el C. Pero es que cuando hablan, pues si es, digamos que hay una tercera persona en el sentido del objeto del que se habla, tal vez, pues cierto, estoy hablando de pacientes y entonces aquel me dice algo sobre el tema, pero cuando ya hay interlocución de dos, mm, yo no lo veo como tan claro como que sea un otro imaginario. Pues bueno, un cartel, por ejemplo, con los otros con los que se trabaja son otros imaginarios. Sí, a nivel del tiempo lógico, aunque en la interlocución sea real, y ahí diferenciamos sujeto real, sujeto simbólico y sujeto imaginario. El sujeto real es aquel que habla y se dirige a otro con un propósito determinado, ¿cierto? ¿Quién habla y a quién se dirige? Es alguien de carne y hueso que habla o escribe. Ese es el sujeto real del que estamos hablando, que es el que tiene que dar una conclusión. Pero luego entra el sujeto recíproco, que es del que habla Lacan, el sujeto recíproco, que es cuando entro a tener en cuenta lo que los otros dicen para formular mis hipótesis, ¿cierto? Este está diciendo eso, yo lo puedo decir en voz alta, lo puedo escribir, este está diciendo esto, pero sí o no, y finalmente sos vos en un acto tuyo, solitario, donde tú tenés que tomar la decisión a partir de lo que los escuchaste de los otros, así haya habido interlocución. O sea, el sujeto real que habla no va a excluir el proceso lógico que va a terminar con el sujeto lógico, que sos vos, simbólico, cuando dice, bueno, usted fulanito dijo esto en cartel, dijiste esto la vez pasada, vos habías dicho aquello, yo creo a partir de esto y esto que ahí devino el sujeto simbólico, el sujeto lógico, después de haber pasado por ese proceso intermedio del tiempo para comprender. Y ahí estás vos solo. Entonces, no confundir esos tres sujetos que se pueden dar en una misma situación, ¿cierto? El uno no excluye al otro, el sujeto real no excluye al sujeto lógico ni al sujeto recíproco. Bueno, y miren la belleza. En 1914, bueno, entonces ya vimos que si hay un tiempo, y si ves aquí, Adela, que puede haber un tiempo de vacilación, ¿cierto? Eh, Parecía trabajar él junto con nosotros, reflexionar en voz alta y estar a la espera de las objeciones de sus discípulos. Ahí él vacilaba, o sea, él se detenía, él no iba a decir, es esto. No, él se detenía, esperaba
las objeciones de los otros, ¿sí? Porque sin eso él no podría concluir. Entonces es muy bello, es un trabajo absolutamente lógico y es lo que hace que Charcot sea diferente a muchos otros médicos de la época y que, bueno, se diera incluso lo que les he dicho, que a mí me extraña mucho que Lacan siempre criticaba a todos estos neurólogos, psiquiatras, etcétera, pero de Charcot no, de Charcot no dice, pero es que, ¿qué va uno a decir frente a este tipo de cosas? Más allá de que, claro, llegó a un punto donde llegó a un escollo que no pudo pasar, eso era para Freud, pero en lo que es el rigor del trabajo y esta lógica, esto estaba abriendo el camino para otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Bueno, entonces eso, pasemos a la contribución. Esto lo dice Freud en 1914, mucho después de 1800, de estos textos que estábamos leyendo. ¿Lo lees, porfa? Claro. Aprendí a sofrenar las inclinaciones especulativas y atendiendo al inolvidable consejo de mi maestro Charcot, a examinar de nuevo las mismas cosas tantas veces como fuera necesario para que ellas por sí mismas empezaran a decir algo. Wow. Wow, wow, dice uno. Y eso lo Claro. dice, imagínense qué belleza, o sea, eso lo aprendió Freud en 1886, cuando estaba de estudiante en la Salpêtrière, y es una lección que no es que sea una lección de vida que yo aprendo para toda la vida, no es que es algo que está en la raíz misma del método que llevó a Freud a descubrir el inconsciente. Eso es muy lindo. Aprendí. Esto es en el tiempo en que él estaba solo, pues que nadie aceptaba sus teorías, ¿cierto? Entonces aprendió a examinar de nuevo las mismas cosas tantas veces como fuera necesario para que ellas por sí mismas empezaran a decir algo. Es tener en cuenta la lógica de las cosas mismas, no forzarlas. Es una belleza. Y luego, miren, para acabar de ajustar la hermosura, en 10 años después, en 1924, esta carta que escribe a El Disco Verde, que es una publicación que en esa época también ya había pasado Freud el más allá del principio del placer, en 1924, ya la segunda tópica está muy adelante. Y este disco verde les dice a varios autores que escriban algo para Freud, pero Freud escribe esto, mire qué belleza. 1924 y todavía Charcot está en su mente. Vamos a ver si lo logro poner más grandecito. Eso. Entre las numerosas enseñanzas que me prodigó en su tiempo, 1885-86, el maestro Charcot en la Salpêtrière, dos me han hecho una impresión muy profunda. Es que uno nunca debe dejar de considerar siempre de nuevo los mismos fenómenos o de padecer sus efectos, ni preocuparse por la oposición general. No, otra vez. Tranquila, sí, sí, sí. Ay, pero otra vez desde el principio. Sí, Como que no. sí, hacele. De eso se trata. En- Entre las numerosas enseñanzas que me prodigó en su tiempo el maestro Charcot en la Salpêtrière, dos me han hecho una impresión muy profunda. Es que uno nunca debe dejar de considerar siempre de nuevo los mismos fenómenos o dejar de padecer sus efectos, ni preocuparse por la oposición más general si ha trabajado de manera sincera. Exactamente. Son dos cosas que lo aprendió de Charcot. O sea, Freud, ustedes saben que al principio Freud contó con toda la oposición de todo el mundo, pero si había trabajado de manera sincera, como lo hemos visto, que ese es trabajar de manera sincera, eh, toca, no hay que preocuparse por esa oposición más general. Si uno lo dijera en términos lacanianos, el, el tiempo lógico, el método lógico, le permite a uno barrar al gran otro, ¿cierto? A esas grandes autoridades. Lo dice de determinada autoridad y ese, al criterio de autoridad se le opone esto.
y lo vemos yo no lo había captado, pero si Freud se lo reconoce a Charcot es porque lo aprendió a ver en Charcot y también, yo digo, en Cervantes, porque Cervantes nos enseña también eso, ¿cierto? Bueno, ¿qué se va a hacer? El otro piensa distinto. Eh, Ana, sí, es que con lo que está diciendo Satria ahorita que estábamos hablando de los otros como, como minúscula, sí, en- eso es en- minúscula y entonces categoría lógica. eso, entonces yo como que dije, ve, y nunca aparece el otro con O mayúscula, porque sería ya no tener ya no tener esa visión de lo nuevo, sino que ya está escrito, ya lo digo como dice este otro con O mayúscula, pues así como que lo entiendo, ¿no? Exactamente, y no sé si se acuerdan, ya hace mucho rato, pero a mí no se me olvida cómo cuando Freud empieza a publicar sus apreciaciones sobre lo que había aprendido con Charcot, Meiner, y sobre, por ejemplo, la histeria masculina, Meiner, que era una de las grandes autoridades de su ciudad, eh, mandó al carajo lo que planteaba Freud, y Freud dice que él no se sometía al criterio de autoridad, sino justamente a este tipo de trabajo, O sea el cual el que trabajo, Freud no vio a Charcot como un otro, sino no, un pues gran que otro. Esa es una cosa que no. ahí es donde que es lo que se transmite en la universidad. Diste con esa conclusión, Adela, preciosa. No lo vio como un gran otro. Al principio pudo haberse deslumbrado, pero después no lo podía ver como un gran otro, porque es que Charcot no se situó como un gran otro. Charcot se situó como un investigador, como quien se hace una pregunta. Se Ujú. metió de una en el tiempo lógico. Exactamente. No era Meiner, ¿cierto? El áulico, el áulico que le hablaba y que pues, quiso que finalmente pues eh, se desoyera mucho de lo que Freud decía. Y él se dio Es- cuenta. A mí me llama la atención la primera de las dos. Sí. Pues que parece como tan obvia, pero a mí me parece como que es una cosa que es difícil. Pues Ujú. como que uno insista en volver siempre sobre los mismos fenómenos o lo que dice yo para hacer sus efectos. Pues por ejemplo en el análisis que también uno Ajá. siempre habla de lo mismo y uno como que, ay, pero ¿por qué otra vez de lo mismo? Pues cuando las cosas se repiten, eso produce repulsión, produce pereza, produce cansancio. Y Esa. es como, y bueno, tanto en el, digamos, en el propio análisis como de manera teórica, si es algo pues que digamos se le veía a Charcot y también que Freud pues lo tiene ahí y que pues sí para uno sigue causando dificultad, bueno digamos al menos para mí. Sí, 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 sí. Y mira qué belleza, ¿cierto? Claro, esto que subrayar no lo había pensado, hay que remarcarlo. Es 1924. Ya Freud sabía lo que era un psicoanálisis, ya sabía lo que era pasar. Yo sí cuando lo leí ahorita en la tarde dije, puede padecer sus efectos, ¿cómo así? Y claro, es lo que estás diciendo, Satria, sí, señora. La Es un repetición. Freud que sabe de qué está hablando, es siempre, no es solo el investigador, sino que es el investigador del sujeto que está en el diván, ¿cierto? Del analizante. Ana, y Mm, a mí como que me llama la atención es que en lo que hemos leído hoy, mm. hay dos veces que pues en distintas cosas se repite la palabra una impresión. Es como si, yo pues no sé cómo, en qué parámetro está la palabra impresión, pero parece que pues o parece para mí que la palabra impresión es la que causa como, como el efecto, pues no, pues como si no hubiera impresión, todo seguiría igual, pues, por decirlo Exacto, así. como impresión. Yo la leo como cuando imprimís algo, ¿cierto? Te marcó. O sea, es Eso, que la como impresión que es el hizo tipo que efecto, marca. hizo efecto en el Exacto. cuerpo, pues en Es, algo de mí ujú. que me lleva a.
Entonces, en la otra, en otra de estas diapositivas que estaban mostrando también, y de la lectura también dice la impresión, o sea, como que eso es lo que da lugar a que ocurra un efecto, pues, Exacto, ocurra un exacto, exacto. Bueno, eso era y vamos a partir de ahí, sí, retomemos entonces la lectura, porque eso fue, ahí fue donde quedamos en la ocasión anterior. Eh, Sí, mm, doctora, perdón, sí, sí, adelante. sí, un Ujú, comentario. Eh, sí. yo, bueno, esto ya es personal, pero siempre trato yo de, cuando escucho las clases estas a las que asistimos, de trasladar esto a los tiempos actuales, ¿no? ¿Qué podemos sacar de acá y utilizarlo Ujú, prácticamente? Desde sí. ese punto de vista, desde ese punto de vista, yo entiendo que Freud en su momento se encontró con algo que ha pasado a todo lo largo del psicoanálisis, es decir, encontrarse con casos que en ese momento no se adecuaban a la dogma o a la norma que había en ese momento con respecto a un caso. Y agregar más todavía que esto de ver, comprender y concluir es toda una técnica de abordaje, ¿no? Que puede ser utilizada, por ejemplo, yo pensaba en los casos, en los nuevos casos, las nuevas configuraciones, Ujú, y ujú, cómo cuando se hablaba de tipos, y al final estaba la palabra grave. Y una de las maneras que yo he escuchado en los cursos que he asistido es que justamente hay ciertas patologías que al no adecuarse a la norma se lo denomina grave, por ejemplo, porque no se encuentra dentro del tríptico o neurosis o psicosis. Entonces, ahí, en ese intermedio que se produce, que cuando el caso no corresponde, no se encuadra a una nosografía establecida, que sería o neurosis o psicosis, justamente se puede aplicar esta metodología y técnica que Freud ya en exacto, 1800 exacto. lo está presentando, digamos, ¿no? De ver Ujú, un caso, ¿cierto? ujú, De examinarlo y concluir, o sea, es tiempo de ver, ¿cierto? Como, ujú, como lo explicaba usted en la clase. O sea, transcurre el tiempo, han pasado más de 100 años y que hay ujú, casos que no se adecuan a la norma, hasta la fecha sigue y pienso que va a seguir eso. ujú, Siempre exacto, uno va a estar siempre va a estar en esa disyuntiva, ¿cierto? De poder situarse de lo que dice la norma y qué casos salen fuera de la norma y aplicar exacto. esta, que es toda una técnica, ¿no? Sí. Exactamente. Como dice muy bien usted, Luis, situarse. Siempre estamos en esa dimensión, porque cada caso que llega, por más años que tengamos de análisis, siempre es escucharlo desde una pregunta. ¿Qué me va a decir este sujeto? ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿Y qué va a encontrar de sí mismo en mi escucha? Es eso. Siempre se va sí, no es que no sé, a desencadenarse, voy a decirlo así, el metodológico, el tiempo lógico, porque yo llego siempre con una pregunta, o sea, la pregunta es el desencadenante del tiempo lógico. Siempre que haya un sujeto que haga una pregunta, mejor dicho, Lacan lo dice en el seminario 6, el sujeto se constituye a partir de la pregunta que formula. Cuando un sujeto se hace una pregunta, ahí comienza a constituirse y empieza, digamos así, la pregunta es el anudamiento entre el sujeto real que me habla, que demanda algo en el análisis o que se demanda algo, eh, y su pregunta lógica, ¿cierto? Lo que va a permitirle concluir, que es el sujeto lógico. Entonces, es siempre la pregunta ahí tenemos que tener la oreja muy atenta a dónde el sujeto se pregunta. Y es la oreja que tenía Freud aquí, es que es increíble. Así que bueno, continuemos con la lectura de este párrafo, de este señor párrafo, que va a terminar también con el tiempo lógico. Muy bien. ¿Quién quiere leerla, porfa? Si alguien se... ¿Querés leer, Adela? ¿Estás por ahí? bueno, listo. A este trabajo es. A este trabajo intelectual en que no reconocía iguales, lo llamaba cultivar la nosografía y era su orgullo. Es decir, Se cuando le, podía, perdóname, cuando podía esclarecer un cuadro clínico, ¿cierto? ¿Mm? Se Sí. le oía decir que la máxima satisfacción que un hombre puede tener
es ver algo nuevo, o sea, discernirlo como nuevo, y volvía siempre en puntuaciones una y otra vez repetidas sobre lo difícil y meritorio de ese ver. Se preguntaba Ese. por qué en la medicina los hombres solo veían aquello. Por favor, desde se preguntaba que se te perdía ahí Se la voz. preguntaba por qué en la medicina los hombres solo veían aquello que ya habían aprendido a ver. Se decía que era asombroso que uno pudiera ver de pronto cosas nuevas, nuevos estados patológicos, que, empero, eran tan viejas como el género humano. Y él mismo debía confesar que ahora veía muchas que durante 30 años tuvo ante sí en las salas de internados, sin que atinase a verlas. A un médico no Hasta ahí, hace... hasta ahí. Yo creo que Ujú. sí, porque ya aquí cambia de tema. Entonces, hasta ahí que viene nuevamente el método de investigación. Esto es Ah, una belleza y yo para eso sí, lo desglosé porque hace parte del tiempo lógico, ajá. ¿cierto? Lo desglosé, pero relee frase por frase, porfa. A este, sí, A este trabajo intelectual en que no reconocía iguales, lo llamaba cultivar la nosografía y era su orgullo. Esa es la primera proposición. exactamente. Pero mire, cultivar la nosografía. No es la nosografía del DCM, a diestra y siniestra, ¿cierto? Con etiquetas donde queremos que la cosa quepa. No, esto no, este no es Charcot. Charcot es el que cultiva en el sentido de ser el resultado de un proceso lógico. Seguí, porfa. Se le oía decir, es que me llamó la atención, no reconocía iguales, o sea que no, Ah, sí, sí, él ahí sí, esa es la parte del orgullo de él. ajá, Él se es le, orgulloso de eso, sí. ajá, pues él sabía que era un trabajo distinto a los demás médicos de su época. Yo creo que Ujú. eso es lo que ocurre, que está orgulloso, sí, hay algo de vanidad, obviamente, de esa dimensión narcisística, pero era nacido de ahí, de que creo que no todos utilizaban este método, pues era una cosa distinta este método, él hablaba de eso. Ujú. Y hablaba como de su singularidad de médico. O sea, yo soy, Ujú. pues, no soy como los otros médicos, pues pienso yo que, bueno, se le oía decir que la máxima satisfacción que un hombre puede tener es ver algo nuevo, no ir al Ay, médico y no eso. es ver algo nuevo. O Ujú. sea, discernirlo como nuevo y Ujú. volvía siempre en puntuaciones, una y otra vez repetidas, solo sobre lo difícil y meritorio de ese ver. De ese ver, de ese ver. Ajá. Discernirlo como nuevo. Es que somos Muy muy bacano. narcisistas. ¿Ah? Ay, Era qué un pena. teso. Dale. Es ver algo nuevo, o sea, discernirlo como nuevo. Y volvía siempre en puntualizaciones repetidas sobre lo difícil y meritorio de ese ver, ¿cierto? Ver algo nuevo, es como, yo no sé, es, a ver, sí, porque cuando se aprende, es como, se me ocurre la idea del niño pequeñito. Todos los niños que nacen, sean con la más alta tecnología que usted se imagine, con todos los problemas resueltos, en todo caso, para todos los niños, cuando aprenden a decir mamá, es algo nuevo, aunque eso es más viejo que el uso de andar parado, pero es nuevo para el niño. Un móvil que vos le pongas al niño, eso es nuevo, aunque sea viejo para los abuelos, los tíos. Y eso es lo que nos ocurre, ese es lo que hay que entender. Por eso el tiempo lógico me encanta. Cuando yo lo empecé a descubrir, no, yo quedé enamorada de él por eso, que no se trata de quién sabe más o quién sabe menos, sino que todos llegamos nuevos
a hacernos las mismas preguntas. Un adolescente frente a los acontecimientos de su cuerpo, por más tecnología que haya, siempre será algo que le sorprenda, algo nuevo que no esperaba cuando tenía 5 o 6 años, ¿cierto? Porque es que es una experiencia nueva. Entonces es ese ver algo nuevo. Y entonces mira la pregunta, mire aquí, si decís, Adrián. No, que eso me parece muy bonito eso que dice. Y también pienso otra cosa, porque sobre lo difícil y meritorio de ese ver, que se me hace que ese ver no es el ver del instante de ver, porque no es como quien, digamos, pasa la mirada y ve, Ujú, sino no. que Ujú, es como quien después ujú. de mirar mucho, por fin ve. O sea, Exacto, como que, exacto, por ejemplo, Fran. el niño que aprende a hablar tampoco es una cosa que llega así, sino que es a lo que arriba, o sea, llega a ver, pero ese ver no es ver de pasar la mirada, sino como de llegar a ver. Entonces, me parece, Exactamente, que es el sí, resultado del tiempo lógico. Hay una frase muy linda de Lacan que dice que el momento de concluir es tan breve como el instante de ver. Los emparenta, no los opone, ¿cierto? y él Es pone aquí eso. ver entre paréntesis también, me imagino por eso, pues porque Ujú, no es precisamente como mirar, sino es otra cosa. ujú, ya es el resultado. ¿Y qué es lo que sigue? Ahora, mire la belleza a Freud. Se preguntaba a Charcot por preguntarse y a Freud por registrarlo, ¿cierto? ¿Qué se pregunta Charcot? Seguía de la porfa. Adela está leyendo, sí. Espérate, Tener el micrófono con... sí. Se preguntaba por qué en la medicina los hombres solo veían aquello que ya habían aprendido a ver. Se decía que era asombroso que uno pudiera ver de pronto cosas nuevas, nuevos estados patológicos, que, empero, eran tan viejas como el género humano. Imagínense qué belleza. Es que es Ujú, así. O sea, Hipócrates, no, Galeno, Hipócrates, estaban frente a los mismos fenómenos de la histeria, frente a los que estaba Charcot y Freud, y frente a los que estamos nosotros cuando aparece un caso de histeria. Pero ujú, cada uno, a nadie se le puede ahorrar el tiempo lógico de ver. ujú, No es el gran analista que va y te dice, ve, la histeria es esto, explícalo. Sí, uno va y están los elementos, pero no, ese es un punto de partida. Aún se sabe que para que vos puedas concluir algo sobre un caso de histeria o de psicosis, es desde tu propio proceso lógico. Eso no ujú, hay, por eso es tan bonito el dispositivo analítico, porque se trata de permitirle al sujeto que llegue a esa conclusión. Es lo que ocurre en el cartel, en un control, no es decir qué hacer, es permitirle al sujeto que encuentre eso. Yo creo que yo les comentaba que de las cosas, en alguna ocasión, de las cosas más lindas que yo pude aprender hablando de maestros inolvidables, de Pierre Navaud en Francia, que había sido nominado a él, fue darme cuenta en una conversación clínica cómo la chica expone el caso esperando que él le diera la gran orientación y lo que hace Nabo es darle la palabra hasta que ella encuentra la propia respuesta a la pregunta que se había formulado. Para mí eso fue inolvidable. Yo dije, eso es el pase, eso es realmente el tiempo lógico, eso es una belleza. Eso ujú, para mí, ahí él se sitúa en otro lugar muy diferente a una gran autoridad, a un gran otro que sabe y responde todo. Y entonces, claro, para todos fue inolvidable esa conversación clínica. De eso se trata, de permitirle al otro que se asombre, no que descubra una cosa que nadie había descubierto, no, es que se asombre descubriendo lo que alguna vez yo también tuve que pasar por ahí, ¿cierto? Es eso. Es muy lindo esto. Y termina ahí como dice, cosas que eran tan viejas como el género humano.
Y que bueno, obviamente las modas cambian, las circunstancias, pero la condición humana, esa difícilmente. Y él mismo, Miraré la belleza, sí, de seguir. y él mismo debía confesar que ahora veía muchas que durante 30 años tuvo ante sí en las salas de internados, sin que atinase a verlas. Imagina. Y eso es lo que ocurre con el tiempo. ¿Cómo es que yo no había visto eso? No es que yo era un ignorante, no es que yo no sabía nada y el otro sí, no. ¿Cómo es que yo no lo había visto? Y la belleza es que Freud como que inconscientemente tomara esta pregunta, se la hiciera también él y diera con la respuesta cuando encontró el psicoanálisis. Y en ese sentido voy a terminar entonces con el PowerPoint, eh, con esta división que hice aquí eh, de ese párrafo, ¿cierto? Aquí buscando, bueno, yo creo que es lo mismo, ¿cierto? Empecé a subrayar el sujeto de la enunciación, ¿cierto? Porque es lo que hace Charcot. Se le oía decir que, ¿cierto? La máxima satisfacción que un hombre puede tener es ver algo nuevo, descubrir algo nuevo, ¿cierto? Discernirlo como nuevo, no porque sea nuevo en sí. Nuevo sí, los inventos, pero es que un invento no está en la categoría de un descubrimiento. El inconsciente era imposible inventarlo, es de la condición humana. Un cohete sí, es una cosa nueva, es crear de la nada, pero lo que es la condición humana, esa pues, si la vuelve a inventar de nuevo me cuenta. Eh, bueno, sobre lo difícil y meritorio de ver, esto ya lo vimos. Se preguntaba pues por qué se decía que y él mismo debía confesar que. Yo quería subrayar estos niveles de la enunciación. eh, También, esto me faltó, él llamaba a ese, porque la enunciación de Charcot, Freud la recoge y nos la transmite, ¿cierto? Es lo mismo, es lo que él decía, lo que él planteaba, ¿cierto? Que era el resultado, pues, está pues en una posición absolutamente distinta de una gran autoridad. Bueno, dejemos por hoy aquí. Yo creo que no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. A mí es que me parece como muy, no sé cuál es el adjetivo, Freud, porque él hubiera podido no mencionar todas estas enseñanzas de su maestro, sino asumirlas como que él fue. Pero es que este era el maestro, pues era un maestro. Y él reconocer todo ese aprendizaje que tuvo eh, y que lo llevó pues como a su investigación del inconsciente, Ujú, ujú. pero con todas estas enseñanzas, pues que me parece, y también muy teso de podérselas pillar, pues, o podérselas Es, ver, es o que sea, sé. ajá, o sea, porque uno a veces tiene maestros muy buenos, pero ni siquiera los identifica como buenos. Después, a los años, dice, ve, sí, este profesor cómo era de bueno, pero mientras que está ahí en el proceso del aprendizaje, no lo logra ver, pues, de algunos, digo yo. Exactamente. O uno dice tenía razón, pero aquí no, aquí es de otra cosa, por lo que decíamos, porque es la transferencia de un deseo inédito, que es el deseo de saber, de entender por qué la locura. O sea, todos los seres humanos que han nacido y que nacen se hacen preguntas, ¿por qué? Y hay un cierto grupo de seres humanos que como nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué la locura? ¿De dónde viene? ¿Cómo así? ¿Eso de dónde? Y esa es la pregunta que nos une en transferencia dentro del trabajo inaugurado, yo pienso que por Charcot, que ha dado este paso, ¿sí?
este paso fundamental en método, en decisión. Es que fíjense, ahí sí hablamos, si hablamos de situaciones narcisistas, Charcot despreció todo nombramiento y todo título que le diera renombre. Él no le interesaba eso. Él quería saber qué pasaba en esa institución donde estaba toda esa selva de la locura en general y muy especialmente la locura femenina. ¿De dónde? A mí me encantaría saber de la vida de Charcot. O sea, quién fue su mamá, su papá, pues, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo se le ocurre? Porque es que es muy loco, ¿cierto? Nosotros lo habíamos visto en un proceso. Antes de Charcot estuvo Pinel, que hizo el gesto de liberar a las internas de la Salpêtrière de sus cadenas, ya lo había hecho en Bicêtre. Pero ahí había un gesto liberador y sí, había un deseo de saber, ok, inclusive en un precedente de él había cierta generosidad, cierta compasión humana. Y está bien la compasión, está bien la consideración, está bien luchar por la injusticia, lo que usted quiera, pero el deseo de saber es otra cosa. Y eso es lo que distingue a Charcot de los demás. Eso es lo que lo hace diferente de, por ejemplo, un Kraepelin, ¿cierto? Que lo veíamos también en ese contraste. La formación de Kraepelin no le permitía acceder a esta dimensión de lo humano, un camino que Charcot empezó a ver y al que Freud dijo, por ahí es donde yo decido también, por ahí es donde me meto, se metió y mire, dio un paso más allá que Charcot. Bueno, lo último es, bueno, invitarlos. Ay, miren, lo vamos a leer en la próxima, que es sobre el trabajo clínico, porque aquí está hablando del trabajo teórico, pero mire el trabajo clínico lo que dice, para no volver a presentar esta diapositiva en la próxima. Charcot nunca cesó de abogar por los derechos del trabajo puramente clínico y le aplica lo mismo, el mismo método, porque ¿en qué consiste para Charcot el trabajo puramente clínico? En ver y ordenar contra los desbordes de la medicina teórica. O sea, la teoría se puede ir al diablo. Es ver desde la experiencia clínica lo que los hechos mismos pueden decir. Eso es una belleza. Lo leeremos en la próxima. Los invitamos entonces dentro de 15 días a la misma hora y por el mismo canal. Y también muy especialmente, eso será el 25 de julio. Y también los invitamos el 22 de julio, que tendremos la lectura en conjunto con la biblioteca de la ANEL Medellín sobre Lacan, lector de Joyce y del cuerpo, como una preparación para las jornadas en Bogotá. Muchísimas gracias por Muchas gracias, Ana. este trabajo. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. gracias, su interlocución y hasta la próxima.